Hola, comunidad de la batería. Llevamos ya varios comentarios de algunos de los miembros de nuestra comunidad sobre, bueno, la necesidad o el interés por el electrodo de aire dentro de las baterías metal-aire y conocer un poquito más de, bueno, pues cómo es, en qué consiste y cuáles son sus, sus retos principales para que realmente las baterías metal-aire lleguen a ser una realidad en los vehículos eléctricos del futuro. Tenemos varios vídeos en el canal sobre este asunto, pero bueno, pues queríamos hacer uno un poquito más específico sobre los retos de este electrodo de aire o electrodo de oxígeno, porque realmente el elemento que reacciona en este electrodo es el oxígeno del aire. Y, y por eso este audio para, bueno, pues para lanzar algunas notas de conocimiento sobre este asunto. En primer lugar, bueno, pues recordaros que la familia metal-aire es una familia de baterías donde el electrodo positivo o cátodo es un electrodo basado fundamentalmente en un material carbonoso donde reacciona el oxígeno del aire, hace la reacción de oxidación-reducción, y un electrodo negativo o ánodo, que es un metal que se oxida y reduce en las baterías recargables o simplemente se oxida en las baterías primarias o no recargables, dando lugar a la reacción complementaria a la del oxígeno en el cátodo. Normalmente estas baterías tienen electrolitos acuosos de tipo alcalino, aunque últimamente se están desarrollando electrolitos nuevos que son, bueno, pues que dan más prestaciones en este tipo de sistemas y que por lo tanto pues mejoran las características de este tipo de baterías. Recordar también que la principal ventaja o el motivo o la causa principal de trabajar en este tipo de baterías, en retomar el interés por este tipo de sistemas, consiste en el, el valor de energía específica o densidad energética teórica que podemos alcanzar con estos sistemas, que es muy superior en vatios hora por kilo o en vatios hora por litro a los valores que presentan las baterías de litio-ion, que como bien todos sabéis son las que se utilizan actualmente en vehículos eléctricos. Dentro de la familia de baterías metal-aire existen diferentes elementos o metales que podemos utilizar. Los más usados hasta la fecha son el litio, el calcio, el magnesio, el aluminio, el zinc y el hierro. Este último os recuerdo que recientemente, y ya lo comentamos en uno de nuestros vídeos anteriores, recientemente recibió una gran inyección de dinero para su desarrollo en una empresa norteamericana que en la actualidad pues, está trabajando de manera muy intensa en esta tecnología. Hay otras empresas trabajando con zinc aire o con aluminio aire y por lo tanto se prevé que en próximos años empezaremos a ver este producto de manera comercial de una forma más habitual a la que existe ahora. Aunque también os recuerdo de vídeos anteriores que la tecnología metal-aire, las baterías zinc-aire, por ejemplo, se llevan utilizando desde los años 30 del siglo XX en aplicaciones no recargables, muy relacionadas con necesidades de energía remota en lugares donde no existen los cargadores o no hay fuentes de energía para recargar las baterías o para aplicaciones de muy bajo consumo de electricidad y que por lo tanto bueno, pues, presentan duraciones de vida de estas baterías de varios años sin necesidad de ser recargadas. El electrodo de aire, que es bueno, pues la estrella de esta tecnología, consiste en, como os decía, en una base de un material carbonoso, puede ser un grafito o un grafeno, o nanotubos de carbono o cualquier otro material carbonoso bueno, pues que pueda ser susceptible de combinarse con el resto de componentes del electrodo de aire para dar unas prestaciones eh, adecuadas para la reacción del oxígeno en su superficie. Para que la reacción del oxígeno en su superficie se produzca, este material carbonoso va acompañado de lo que denominamos un catalizador. Un catalizador que puede ser platino, puede ser un óxido metálico o puede ser un compuesto metálico que dé las características de
energéticas superficiales en los materiales carbonosos suficientes para que el oxígeno produzca su reacción de oxidación para pasar a la forma de molécula de agua en el caso de la descarga de la batería, y en el caso de la carga, pues que el agua posibilite la reducción de ese oxígeno eh, para dar lugar al átomo, a la molécula de oxígeno gaseoso que se emite a la atmósfera desde la batería. Por ello, este material carbonoso normalmente va acompañado de una capa de un material plástico, puede ser habitualmente este teflón o puede ser algún elemento similar, que tenga la suficiente porosidad para que permita el paso del gas oxígeno desde fuera de la batería hacia el interior o viceversa, y que al mismo tiempo evite el paso de líquidos desde el interior de la batería hacia el exterior, que provocaría pues, que la batería se secara y dejase de funcionar. Normalmente también, y con el objeto de aumentar la conductividad de este electrodo, se suele colocar un sustrato metálico, suele ser níquel, aunque se pueden utilizar otros metales, un sustrato metálico, decía, para aumentar la conductividad de todo el conjunto. Es importante que este electrodo presente un ratio de conductividad muy alto para conseguir que esta reacción del oxígeno se produzca en la extensión y a la velocidad adecuadas para que la batería tenga unas prestaciones correctas para la aplicación de vehículo eléctrico. Y esto es cómo se compone. Es un sándwich de un sustrato, repito, de un metal conductor, de un material carbonoso, con una sustancia catalítica que haga mejorar la reacción de oxidación y reducción del oxígeno, y con una capa de un material plástico que permita el paso de los gases, como puede ser un teflón, y que todo este conjunto forma un sándwich que es lo que denominamos electrodo de aire o cátodo de las baterías de la familia metal-aire. Este electrodo, en algunos sitios lo veréis con el nombre de electrodo de difusión de gases, o también se le denomina como capa de difusión de gases, en referencia pues, a la necesidad de que ese oxígeno entre y se distribuya por todo el electrodo cuando estamos descargando la batería, o salga de ese electrodo hacia el exterior cuando estamos cargando la batería. Por último, comentaros pues una serie de retos que tiene esta batería debidos precisamente al funcionamiento del electrodo de aire y a sus prestaciones y características específicas, donde el primero de ellos pues, es el tema de la polarización. Polarización que repercute en que el voltaje de trabajo de esta batería sea especialmente bajo, debido a que la resistencia interna que presenta o que surge como resultado de una difusión deficiente del oxígeno a lo largo del electrodo, que es costosa, pues esto repercute, como decía, en una polarización, en un menor voltaje de funcionamiento de la batería, y también en unas prestaciones de potencia muy bajas de la misma, ¿no? Por lo tanto, estas baterías tradicionalmente se han utilizado en aplicaciones donde las descargas han sido muy lentas y a muy baja potencia. El segundo de los retos que tiene esta batería es vamos a llamarlo, carbonización del electrolito o contaminación del electrolito, porque, claro, al tener un contacto directo con el exterior, en esta batería pues, pueden entrar gases del exterior, entre otros el CO2 de la atmósfera, que pueden hacer que con determinados electrolitos, como es el caso del hidróxido potásico, en el caso de electrolitos alcalinos acuosos, pues reaccionen formando moléculas dentro del electrolito de carbonato potásico, que lo que hacen es aumentar la resistencia interna de la batería, porque su conductividad es inferior a la del hidróxido potásico que tiene originalmente. El tercero de los retos, también relacionado con el intercambio de gases con el exterior, pues viene a ser el posible intercambio hacia afuera o hacia adentro de vapor de agua. En este sentido, pues influye mucho en qué ambiente se coloca la batería
y en que esta diferencia de presiones de vapor de gas, de vapor de agua, perdón, que podemos tener entre el interior y el exterior de la batería, provoque que o bien salga agua en forma de vapor hacia el exterior de la batería, con lo cual estamos secando el electrolito, estamos secando el interior de la batería y por lo tanto creando puntos de alta resistencia interna que provocan lo mismo, que provocan un mayor descenso del voltaje en descarga y que provocan una menor capacidad de potencia de la batería. O bien, lo contrario, puede ocurrir que vapor de agua del exterior, en localizaciones con unos índices de humedad muy altas, entren dentro de la batería, em, disminuyendo la concentración de sales conductoras en el electrolito y por lo tanto haciendo que, bueno, pues lo mismo, que disminuya la conductividad bueno, y todos los problemas relacionados con ello. Otro reto importante que proviene también de vamos a decir, de estas características de baja potencia de esta batería, tienen mucho que ver con la eficiencia que podemos obtener de ella en el caso de las baterías recargables, puesto que la polarización de los electrodos hace que los voltajes de carga y descarga sean muy diferentes, que tengan una diferencia importante y por lo tanto la eficiencia de carga de estas baterías disminuya mucho respecto a otros sistemas como puede ser el litio-ion o algunos de los que conocemos en la actualidad. Y por último, tenemos el problema de los propios catalizadores y de la estabilidad de los soportes conductores que tenemos en el electrodo de aire. Claro, en estos sistemas donde estamos cargando y descargando la batería, estas reacciones provocan también posibles oxidaciones o reducciones de los elementos que estamos utilizando como catalizador o como sustrato conductor de los electrodos. Y estas oxidaciones lo que hacen al final pues, es dañar, es corroer estos materiales y por lo tanto hacer que su estabilidad a lo largo del tiempo sea menor y con ello pues, el número de ciclos de carga-descarga que podamos hacer en estas baterías sea inferior a lo deseado. Bueno, hay diferentes soluciones que se pueden aplicar en este caso, como es la utilización de electrodos específicos para el tema de la carga de la batería o simplemente cargar la batería sacando el ánodo de la misma y haciendo la recarga exterior, que bueno, en el formato o en el modelo de baterías de metal-aire conocidas como de recarga mecánica, es decir, de sustitución de los ánodos descargados por otros ánodos nuevos para, bueno, pues para volver a utilizar esa batería. Y nada más, espero bueno, pues que este audio os haya servido para conocer un poquito más sobre el electrodo del aire. Repetiros que estamos encantados de responder a vuestras curiosidades, a vuestros intereses con nuevos audios y nuevos vídeos en nuestro canal de la Comunidad de la Batería, al que os animo a suscribiros para recibir información puntual bueno, pues de nuevos conocimientos sobre baterías en general o sobre nuevos desarrollos que se están haciendo en algunos modelos de baterías en particular o simplemente para estar al día de las últimas noticias que van surgiendo en el terreno de las baterías que se prevé que va a crecer de manera importante en los próximos años. Y por hoy nada más. Hasta muy pronto.